Saludo a los que estamos aquí, a los que están online, y estamos en la posición 109 y uno de los textos está en Josué capítulo 21 y vamos a estar leyendo del 43 al 45. Y en esta posición se habla de forma general del tema de las ciudades de refugio, y muchas veces nos concentramos solamente en aquel delincuente, delincuente y persona que ha cometido un asesinato y que fue injusto, o sea, fue un accidente, disculpen, y se refugió entonces en estas ciudades para que no lo mataran. El delincuente pues no podía refugiarse, o sea, las ciudades de refugio entonces se convertían en eso mismo, un refugio para el que había cometido un delito de asesinato sin que fuera culpable. Ahora, de forma general, hay otro refugio que es el propio Dios. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Y eso lo vamos a ver en estos versículos del 43 al 45. Dice, de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ahora, si Él les dio reposo, pues entonces ese reposo sería el refugio para ellos. ¿Van ahí conmigo? El refugio espiritual. De hecho, la palabra que aparece ahí no tiene nada que ver con Shabbat. Porque la gente piensa a veces que reposo es Shabbat. Y aunque Shabbat se traduce como reposo, en realidad no quiere decir reposo. En realidad, Shabbat quiere decir un tipo de descanso o de cambio de actividades con respecto a lo que tú haces diariamente. Por eso es que tenemos entonces un día a la semana que se llama Shabbat. En ese día de Shabbat estamos en un reposo espiritual, sí, pero hay quien puede estar en el Shabbat sin estar en un reposo espiritual. Porque tiene un problema, porque tiene una situación, porque, ¿ves? Por muchas razones, porque es falso cristiano, por muchas razones. Pudiera estar en un Shabbat y no estar en reposo. ¿Van ahí? Esa palabra reposo es la palabra menujá, que es la que aparece aquí. O una, ¿cómo se llama? Una que se relaciona con ella a través de su raíz. Es la forma verbal, pudiéramos decir, de menujá. Entonces, este reposo que Dios le está dando no es el reposo de Shabbat. ¿Van ahí conmigo? Sino es el reposo espiritual. O sea, Dios entonces le dio calma con todo el mundo, le dio todo ese sosiego para que ellos entraran, ¿dónde? En el reposo espiritual. ¿Van ahí conmigo? El único problema es que no entraron. Y eso lo dice el Salmo 95. Salmo 95 dice al final, versículo a partir del verso 8, aunque todo el Salmo lo puedes leer bajo ese contexto y lo vas a entender mejor. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón. ¿Ves? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Y no han conocido mis caminos. Me alajá. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi menujá. O sea, Dios le dio la menujá y a la vez ellos no entraron en la menujá.
Pero no entraron en la menujá, no porque Dios le cerró la puerta, desde el punto de vista de que no se la ofertó. Él se la ofertó, él se la dio, ellos no entraron, por lo tanto, él no les permitió entrar. ¿Van ahí conmigo? ¿Por qué? Porque se puede estar entonces en un reposo, se puede estar en haciendo todos los rituales, se puede estar haciendo todo lo que Dios ha ordenado y no estar en la menujá. Simplemente tú estás haciéndolo desde afuera, pero en tu corazón no lo estás haciendo. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Ahora, cuando nosotros llegamos al libro de Hebreos, capítulo 3, disculpen, en el libro de Hebreos vamos a ver algo que es muy mal entendido. Y es el tema del libro. Todo el libro de Hebreos, el tema del libro de Hebreos es una exhortación. ¿Para qué? Para que vivan en la menujá. Porque tú no haces nada teniendo todo y a la vez no estando en la menujá. Ahora, para poder entender el libro de Hebreos y poder entender este asunto de la menujá, tenemos que entender también que esto que está enseñando el libro de Hebreos no es algo nuevo. O sea, viene de una revelación que Dios hace de lo que pasó y que David la escribe en los salmos o el salmista. Ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, no son los apóstoles los únicos que se están dando cuenta de esto. Por ejemplo, Filón de Alejandría habla acerca de ese tema. En Qumrán, los grupos que estaban allí hablan acerca de ese tema. Hablan acerca del tema de que tú puedes estar en el reposo físico y no estar en el reposo espiritual. Tú puedes estar en la tierra física y no estar en la tierra espiritual. Tú puedes estar en la Jerusalén física y no estar en la Jerusalén celestial. ¿Están ahí conmigo? O sea, es un tema que estaba en aquella época y cualquiera que lee el texto bíblico estudiosamente sabe eso. No es una revelación que está apareciendo en el Nuevo Testamento. Ahora, para Filón, por ejemplo, ¿cuál era la solución a eso? Simple. Si tú haces tu vida religiosa y desarrollas tus virtudes, tus capacidades, que ya hemos hablado de eso, las capacidades que están dentro del alma, del espíritu del ser humano, la inteligencia, la sabiduría, la misericordia, juicio. Cuando tú desarrollas eso y a la vez tienes una vida contemplativa, quiere decir una vida religiosa, pues tú solucionas ese problema. Eso creía Filón. Lo mismo sucede, algo parecido en Qumrán. En Qumrán, ¿qué creían los qumranitas? Simple. Si tú te purificas como tienes que purificarte todos los días en agua, toda esa historia, a la vez lees la escritura, aprendes de la escritura, pues tú vas entonces a entrar en esa menujá. ¿Están ahí conmigo? ¿Por qué? Porque la menujá para ellos era alcanzar la imagen de Dios. Aquel Adán, segundo Adán, que está en el libro de Génesis y que hemos explicado en otras ocasiones, que es la imagen, el Selen de Dios. El Selen Elohim, diríamos en hebreo. Ahora, ese Adán Cadmón, ese Adán que es la imagen de Dios, ¿qué cosa es? Bueno, que tú tengas las capacidades como es y que vivas la vida religiosa que él vivió. En la mentalidad tanto de los qumranitas como la de Filón es eso, parecerme a lo que Dios quiere que yo me parezca. ¿Van ahí conmigo? Eso es lo mismo que creía Pablo, eso es lo mismo que creían todos los apóstoles. Hasta el momento en punto en que conocieron a Jesús. Porque Jesús entonces es la encarnación de ese ser, de ese Selen, de esa imagen, a quien tienen que parecerte. Entonces ya la imagen no es algo abstracto, sino es algo real. Pero además de eso,
hay algo que ni Filón ni los qumranitas tienen en cuenta, que es que la persona, que los seres humanos, como Adán, estamos muertos y estamos desconectados de Dios. ¿Qué creía Filón y qué creían los qumranitas? Simple, como buenos judíos al fin, que la raza judía, a diferencia del resto de la humanidad, hoy en día los rabinos han cambiado eso. Muchos rabinos creen que la humanidad también, lo que pasa es que los judíos lo saben y el resto de la humanidad no lo sabe. Pero en aquel entonces el judío tenía la parte que traduce la Neshama conectada a Dios. Ellos no entendían que estábamos muertos espiritualmente y desconectados de Dios. Por lo tanto, si tú no estás muerto y desconectado, claro que tú puedes hacer eso. El único problema es que si estás muerto y desconectado, entonces tú necesitas un milagro que te conecte, que te dé vida, para que tu Neshama trabaje y todo tu espíritu pueda estar conectado con Dios. ¿Quién hace eso? Jesús, en su milagro salvífico. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a dar vida es a su espíritu y por lo tanto se va a conectar, y cuando esté conectado, pues entonces está donde, a través del milagro que él hizo, está donde, en la menujá. La menujá exactamente es eso. Por eso el libro de Hebreos va a tocar muchos temas, pero al final todos esos temas están conectados con esa exhortación primera que va a hacer el escritor. Por ejemplo, dice en el capítulo 3, verso 11, después que él habla un poco, porque tiene que decirle, espérate un momento, este que vino no es un hombre normal, no es un rabino que apareció y creció y tuvo buena conexión y eso, y es el Mesías. No es un Mesías al estilo de todos los Mesías que hemos tenido, incluyendo a Ciro. El rey Ciro es considerado un Mesías en la Biblia. Así mismo lo dice textualmente. Pero este no es un Mesías al estilo de esos. Este es el Mesías diferente, porque es el Selen, es la contracción de Dios, es la única parte que podemos de Dios tener contacto, hecha hombre. Entonces hay una diferencia totalmente diferente. Y dice entonces en el capítulo 10, verso 12, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, está hablando con gente que ya creen en eso, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, diariamente, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, toda la carta va a tener ese objetivo, ese que el escritor traza en ese momento. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, y esto lo va a decir ¿dónde? En ese salmo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque eso fue lo que pasó a Israel. O sea, dice en el texto donde comenzamos en Josué, versículo 45. No faltó palabra. ¿Qué quiere decir que no faltó palabra? Todo lo que Dios dijo, todas las buenas promesas que Dios había hecho a través de ¿qué? De su palabra. Ellos lo oyeron, Él lo dijo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, ellos escucharon su palabra, entraron en un reposo físico, pero no entraron en un reposo espiritual. Claro, la causa ¿cuál es? El propio libro de Hebreos te lo va a ir diciendo a lo largo de todo eso. La causa precisamente es la muerte que tiene el ser humano, la desconexión que tiene el ser humano. Y Dios quería que ellos se dieran cuenta de esa muerte y de esa desconexión. Ahora, una vez que tú estás conectado, una vez que tú tienes vida, una vez que tú naciste de nuevo, pues ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Lo que dice aquí.
somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, ya una vez que estamos en eso, ahora tú tienes que retener, vivir esa menujá, porque es un reto. O sea, ¿quién no tiene problemas en este mundo? ¿Quién no tiene una deuda? ¿Quién no tiene algo que hacer? ¿Quién no tiene preocupaciones? Tú tienes todo. Pero tú tienes que vivir como si no la tuvieras. Porque tú estás en la menujá. Ahora, no es que tú te inventes una menujá. Si tú no estás en la menujá, tú no puedes vivir la menujá. ¿Me entienden ustedes? Ahora, si tú tienes la menujá, entonces tú tienes que tener conciencia de que tú la tienes y decir, bueno, espera un momentico, esto no tiene por qué robarme mi tranquilidad. Porque yo estoy ¿dónde? En la menujá. Dice más adelante en el capítulo 4 de Hebreo, dice el versículo 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, Dios le dijo, aquí está la menujá, entren. ¿Y qué hicieron ellos? Entraron al Shabbat, entraron a lo físico, pero no entraron a la menujá, ¿ya entiendes? Espiritual. Entraron a la menujá terrenal. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, si tú estás ante la situación y ante los problemas atolondrados y vuelto loco y toda esta historia, aunque estés en la menujá, parece que tú no vives en la menujá, porque los problemas te agobian, te vuelven loco. Entonces parece también que no. Ahora, fíjate que hay una diferencia. El pueblo de Israel no entró. La diferencia ahora, ¿cuál es? Que tú sí entraste, pero parece que no entraste por tu actitud en la vida. Bueno, ¿y cómo yo entro ahí? El mismo libro te lo va a explicar. Pero si yo estoy viviéndola y no lo parece, yo entonces preciso entender, tener conciencia de eso, y ahí es donde viene entonces lo que es la fidelidad. ¿Qué cosa es la fidelidad? Que tú seas fiel a vivir en esa dimensión que Dios te ha metido. ¿Cómo Dios te metió en esa dimensión? Simple, conectándote y dándote vida. Automáticamente tú entraste ahí. Entonces, Filón, la gente de Qumran, los rabinos hoy, te dicen, si tú haces, tú vives en la menujá. Dios dice, no, yo te meto en la menujá y después que yo te meta en la menujá, entonces tú vives en la menujá. Tú te esfuerzas por eso. ¿Van ahí? Tú no te esfuerzas para entrar, tú te esfuerzas para vivirlo. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel llegó, ellos están muertos y desconectados. ¿Cómo van a entrar a la menujá? Llegan a la tierra, Dios le da la menujá, están en la menujá terrenal, pero no logran entrar en la espiritual. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho la nación ahí? Simple, espérate, no damos un paso más. Porque sí, tenemos tranquilidad de nuestros enemigos, tenemos tranquilidad, pero no tenemos tranquilidad de nosotros mismos. No tenemos menujá en nosotros. Al no tener menujá en nosotros, Señor, métenos en la menujá. Nosotros no podemos entrar. Y eso es lo que Dios quería que el ser humano se diera cuenta. Por ti mismo no puedes entrar en la menujá. Yo soy el que te meto en la menujá. ¿Cómo te meto en la menujá? A través de Cristo. Por eso entonces el libro de Hebreos te va a hablar de que Él es el sumo sacerdote, de que Él es Dios con nosotros, de que Él está por encima de la ley. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al pueblo esto de entrar en la menujá y todavía ellos no estaban haciendo lo correcto, porque al final de la jornada ellos nunca hicieron lo correcto. Porque no se puede. Ahora, una vez que tú estás metido en la menujá espiritual, en el reposo espiritual, entonces que tú puedes caminar y tú puedes hacer las cosas. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, nosotros ahora que estamos conectados y estamos metidos en la menujá, Dios nos dice, vive la menujá. ¿Ves? Vívelo. Ya yo te lo di. Ya tú estás metido adentro. Vívelo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos relajamos
porque creemos que la menujá es simplemente cuando me siento bien o cuando estoy haciendo algo espiritual y no me doy cuenta que eso es reflejo de la menujá espiritual, pero no es la menujá. Como mismo la ciudad de Jerusalén es reflejo de la Jerusalén celestial. Como mismo el templo es reflejo del templo espiritual. Cuando el templo no es reflejo del templo espiritual, ¿qué pasa? Dios lo destruye. Cuando tu menujá no es reflejo de la menujá, cuando tu menujá física no es reflejo de tu menujá espiritual, ¿qué hace Dios? Le rompe eso. Fue lo que le pasó a Israel. Ellos entraron en la menujá física, se quedaron ahí. No llegaron al espiritual. ¿Qué pasó entonces? Perdieron todo. Pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, Dios se lo dijo. Fíjate el texto que te leí en Josué. Lo voy a volver a repetir. Dice el texto. Y el Señor les dio reposo, el Señor les dio menujá alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. ¿Hay algo que se quedó fuera? Todo, ¿qué quiere decir? Todo. Y entonces, ¿cuál es el dolor de cabeza de ustedes? ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu problema? No, que Goliat es muy grande. Pero ¿quién te dijo a ti que Goliat es un problema para ti si tú estás en la menujá? Entonces apareció uno que estaba en la menujá. O por lo menos, como dice después el mismo libro hebreo, lo va a explicar. Dice que ellos miraron de lejos y saludaron. No entraron en la menujá, pero estaban enfocados en la menujá. David, sin entrar en la menujá, estaba enfocado en la menujá. Y solamente estando enfocado en la menujá, ya le fue suficiente. Le metió una pedrada a Goliat. Entonces, ¿qué pasaría cuando una persona entra realmente en la menujá? Por eso tú ves a los apóstoles que los van a matar. Y tú ves que están, y ellos están, tú ves a Esteban. ¿Cómo está Esteban? Tranquilo, sin alboroto, dándole el mensaje que tiene que dar. ¿Sabe que le van a arrancar la cabeza? A pedrada, no es lo mismo que te corten la cabeza que te entren a pedrada. Preferible que te corten la cabeza. Eso como una muela, ¡pum! Ya te lo sacaste ya. Pero un tratamiento es complicado. Entonces, dicen, seguimos con Hebreo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Creyeron, pero si ellos creyeron, no, es que esa fe no está hablando de creer, por no ir acompañada de fidelidad. O sea, si él le está diciendo a los hebreos en esta carta, no estés como que parece que no estás. Entonces no está hablando de creer, está hablando de vivir. Y vivir implica fidelidad. ¿Cuándo tú necesitas fidelidad? Bueno, cuando el Señor me dice que la menujá es el reposo, es el descanso, y yo estoy atolondrado con las cosas. Si yo estoy atolondrado con las cosas, ¿qué pasó? No estoy siendo fiel. No estoy siendo fiel a ¿qué? A la menujá, a ese regalo que me dieron, que es su fidelidad. Porque Él no lo prometió y no lo dio. Entonces, ¿qué se hizo claro? Su fidelidad. Él fue fiel. Bueno, ahora yo necesito ser fiel. El cristianismo moderno lo deja en creer. Fe, ¿qué cosa es? Que tú creas. No. No, porque el pueblo de Israel también creyó. ¿Qué creyó ellos? Si lo tienes escrito en la Biblia. ¿Por qué está escrito en la Biblia? Porque ellos lo escribieron. ¿Y por qué lo escribieron? Porque ellos lo creen. Pero aún cuando lo creyeron no entraron. ¿Por qué? Porque creyeron una cosa, pero no fueron fieles a eso que creyeron. Y ahí es donde está el problema del ser humano. O sea, cuando aparece la palabra en hebreo emuná y en griego pistis, esta palabra implica creer y ser fiel, las dos cosas a la misma vez. El gran problema es cuando se deja en creer solamente. Cuando tú la dejas en fidelidad, no es problema, porque fidelidad empieza a creer. O sea, tú no puedes ser fiel a algo que tú no crees. Pero tú sí puedes creer en algo que tú no eres fiel.
Hay personas que tienen un matrimonio y creen en matrimonio y son infieles. ¿Creíste en el matrimonio? No, no creíste, pues si fuiste infiel. No creíste. Cuando tú cuando tú crees, disculpe, cuando tú eres fiel, o cuando tú crees realmente, cuando eres fiel. Tú eres fiel es porque tú crees en matrimonio. Y yo creo que esto es así, creo que esto es así, que esto es así, eres fiel. ¿Entienden hasta ahí? Entonces yo puedo creer y no ser fiel, pero para ser fiel sí tengo que creer. Es imposible una cosa sin la otra. Por eso la palabra emuná y la palabra pistis es una palabra muy mal interpretada cuando se reduce a creer solamente. El justo porque cree vivirá. No. El justo cree en qué. ¿Tú vives por tu fidelidad? No. Eso es lo que cree, eso es lo que creyó Filón. Eso es lo que creían los quranitas. Eso es lo que creen los rabinos. Que tú crees por tu fidelidad. No. Cuando la Biblia dice el justo por la fe vivirá, lo que está diciendo literalmente es el justo por la fidelidad de Dios, entonces vivirá. Porque tú no puedes vivir porque tú eres justo. Tú estás muerto y desconectado. No hay forma de que tú resuelvas ese problema. Ahora, cuando la fidelidad de Dios te mete en la menujá, entonces tú eres fiel igual que Él. Y tú tienes que ser fiel a esa menujá, a esa fidelidad de Dios que se ha cumplido. Y tú tienes que vivir entonces en esa fidelidad. Dice, pero los que hemos creído, o sea, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Creído en qué? Los que somos fieles a la fidelidad de Él. Y no quiero meterme mucho en la gramática. Dice más adelante, versículo 11 de ese mismo capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ve que el problema del escritor de la carta escribiéndolo a los hebreos es esto? O sea, ustedes tienen un problema, debiendo ser ya maestros de la menujá. Hay que enseñarle qué cosa es la menujá. Hay que enseñarle el principio de la cosa. Pues si tú llevas 40 años en el evangelio, ¿cómo es posible que tú no vivas en la tranquilidad de la menujá? Ok, ¿es fácil? No. Es lo que el escritor de Hebreo le está explicando. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Simple, porque precisa que tú seas fiel. Si fuera fácil, no hay que ser fiel. ¿Ves? Una cosa fácil, no hay que ser fiel. Yo soy fiel a tomar agua. No, sí, tomar agua no es problema. Cualquiera, ¿ves? Yo soy fiel a tomarme la medicina. No, bueno, yo soy fiel a hacer dieta. ¿Qué quiere decir? Hay un reto, hay cosas que tengo que enfrentar para mantenerme ahí. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, como les pasó a ellos, ¿no es así? Ahora, la misma carta en el último capítulo, vamos ahí al último capítulo del libro de Hebreos. El último capítulo, los últimos versículos. El escritor entonces va, como precisamente en la conclusión, va a ¿qué cosa? ¡Tum! A cerrar el tema, ¿ves? Le va a dar ¿cómo se llama eso? La conclusión. Dice, versículo 20, capítulo 13, verso 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Aptos para qué? Para la menujá. Os haga aptos en toda obra buena. O sea, la obra buena, ¿cuál es? Que tú te parezcas al Selen. Y todos los teólogos de la época te están hablando que parecerse al Selen es entrar en la menujá. Entonces, toda obra buena, ¿qué cosa es? La que yo inventé, la que inventó Pablo, la que inventa alguien. No, la obra buena es Jesús.
Lo que Jesús vivió, cómo él anduvo, cómo él se comportó. Esa es la obra buena a la que yo tengo que parecerme, al que yo tengo que imitar. Él es el Selen Elohim. Dice entonces, el gran pastor por la sangre del pacto os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. O sea, a la vez que tú lo imitas, a la vez que tú vives como el Selen, es como si el Selen estuviera viviendo. Yo recuerdo una película que se llama Armagedón, no tiene nada que ver con la Biblia, pero se llama así Armagedón, que es que viene un meteorito y entonces hay que lograr que 5 personas vayan allá al meteorito, caigan en el meteorito y revienten el meteorito para que no llegue a la Tierra. Y entonces, pero el problema está en que agarran a los astronautas y dijeron, wow, llevar un astronauta allá es más difícil. Es más difícil hacer un astronauta geólogo que hacer un geólogo astronauta. Así que es mejor llevar entonces un geólogo al meteorito que llevar un astronauta y enseñarle a ser geólogo. Y que el geólogo sepa dónde tiene que reventar el meteorito. Y entonces, en la misma, también hay otro ejemplo, cuando los primeros astronautas fueron a la Luna, estaban preparando el equipo para los astronautas ir a la Luna, tenían un problema parecido. Ellos necesitan, los geólogos que están aquí, necesitan que esos astronautas traigan determinadas piedras y determinada arena y determinadas cosas de la Luna. El único problema está en que el astronauta es astronauta, pero no es geólogo. Entonces, cuando le entrevistan a los geólogos, dice, bueno, yo tengo que lograr que cuando ese cosmonauta llegue allá, él piense como si fuera yo pensando. Y que él agarre la piedra que yo hubiera agarrado. Porque cualquier piedra no. Tú me traes una piedra que no tiene nada. Yo necesito agarrar la piedra que yo agarraría. ¿Por qué? Porque ellos no iban en una nave que tú podías traer un camión de piedra. Tú podías traer 1, 2 piedras. Y entonces digo, ¿qué hizo este hombre? Se lo llevó entonces para el desierto en Arizona y les empezó a enseñar las piedras que habían allí, ¿ves? Pero entonces él tenía que lograr que ellos amaran la piedra primero como él la ama. Entonces cuando él decía, yo necesito una piedra que me hable de tal cosa en esta región, ya entonces los astronautas que se habían identificado con él lo suficiente, ahora llegaban y agarraban la piedra. Entonces eran 10 astronautas, por ejemplo, y cada uno venía con una piedra y él decía, esta no, esta sí, esta es la que yo hubiera cogido. ¿Y quién fue al que mandaron allá? A ese que lograba agarrar siempre la piedra que él escogió. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera. Cuando Jesús es tu Selen, es como si él viviera por ti. ¿Qué dice Pablo? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El gnosticismo hace creer que es como una especie de espiritismo, donde tienes un espíritu adentro que no es eso. Es que tú vivas en la fidelidad de Él y vivas como Él vivió. Y te conviertes entonces en parte de Él. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Cuál es la palabra de exhortación? La que viene diciendo desde el principio, vive en la menujá. ¿Entienden por qué todo el libro de Hebreos lo que está haciendo es simplemente argumentando por qué estamos en la menujá y cómo es que se vive en la menujá y por qué aquellas personas parecían que estaban en la menujá aun cuando no estaban en la menujá? El remanente, David, Moisés, Abraham, dice, saludaban de lejos, pero nunca recibieron lo prometido. Nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado que nos hace. ¿Y qué tenemos que hacer? Vivir en la menujá.
Quítate ese arrastre. Tenemos un arrastre que se llama pecado. Y ese pecado nos hace vivir en el tormento y en el problema y en la situación. Y nosotros queremos buscar de Dios y la vista se nos viene para abajo y queremos, entonces, no, pero tengo que hacer esto, no, pero tengo que hacer lo otro. Entonces lo de Dios pasa a un segundo plano cuando lo de Dios tiene que estar en primer plano siempre. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué cosa es eso? Menuja. Dice, saber que está, no, disculpe, la palabra, os ruego, hermano, disculpe, soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. O sea, el libro de Hebreos al final es un resumen escueto. Todo el mundo lo ve como un super libro complicadísimo. Pero es simplemente un resumen argumentativo para demostrarle a ellos lo que es la menuja y cómo hay que vivir en ella. Entonces, terminando ya con el texto con que comenzamos, en Josué, vamos a leerlo nuevamente para que lo podamos ahora ver a la luz de todo eso. De esta manera, versículo 43, dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ahora escucha esto, ni siquiera eso. Fíjate la menujá lo que hace. O sea, Dios le da todo eso y ellos no pudieron conquistarla completa. Ellos no la poseyeron completo ni la vivieron completo. ¿Por qué? Porque si tú no estás en la menujá espiritual, imposible que puedas conquistar la menujá física. Si tú no vives en el templo espiritual, imposible que tú puedas adorar en el templo físico. Si tú no estás en la ciudad espiritual, imposible que tú puedas vivir en la ciudad terrenal. Y la poseyeron y habitaron en ella. O sea, la poseyeron, habitaron en ella, pero al final no la lograron conquistar. Y el Señor les dio menujá alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. O sea, Dios le dio todo eso. Porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Tú dices, bueno, perdón, me digo. Si le dio su mano a todos los enemigos, le da tierra, tiene la ciudad de viento. ¿Qué quiere decir eso? Que el engaño de este mundo es que las cosas terrenales te hacen creer o te sacan de la menujá. Porque tú crees que si tú te involucras en eso al 100%, tú resuelves el problema. Cuando es un engaño, no lo vas a resolver. Por eso es que el problema es más. No lo vas a resolver nunca. Cuando tú estás en la menujá, entonces desde la menujá tú resuelves los problemas. No quiere decir que los problemas no se van a resolver o no los vas a tener. Pero tú los vas a poder solucionar desde la menujá. Que vas a tener mayor tranquilidad. Todas tus virtudes, como decía Filón, todas tus capacidades van a empezar a estar equilibradas, van a empezar a tener forma. Tú vas a estar trabajando en unificarlas y como tú estás trabajando en eso, a medida que vas creciendo en esa unificación, vas a tener la inteligencia para solucionar los problemas, vas a tener el juicio para saber lo que está mal y lo que está bien, vas a tener la misericordia para ser equilibrado en ese juicio y tener la misericordia que equilibre el juicio y no ser tan radical. ¿Entienden hasta ahí? Vas a tener todo eso. Entonces, cuando una persona funciona como tiene que funcionar, automáticamente resuelve el problema. No tiene los recursos para solucionarlo. Pero cuando tú estás atolondrado, metido en el problema, ¿qué? Es como el bolseador que estaba bolseando y pum, pum. ¿No te acuerdas de la película, la serie aquella cubana, Algo Más que Soñar? Que le trajo problemas a tantos cubanos, incluyendo a mí. Y en aquella serie hay una parte que hay uno que está bolseando. Y le están entrando golpes y el de la esquina le dice: dale que lo tienes en el piso, dale que estás ganando. ¿Cómo que estoy ganando si tengo el ojo hinchado? Porque cuando tú estás en el problema, tú no ves. El que está afuera ve mejor que el que está adentro. Dice: conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó, y esta palabra es clave, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel
todo se cumplió. Pero como ahí dice buenas promesas, automáticamente todo el mundo piensa en lo bueno. Pero si tú dices, pero si no entraron en la menujá, porque Dios es claro, Dios dice, pongo delante de ti dos caminos. Este camino trae bendición. ¿Qué cosa es la bendición? La menujá. Este camino trae maldición. ¿Qué cosa es la maldición? Fuera de la menujá. Y ellos no entraron. Entonces también se cumplió ese. O sea que aún la maldición que Dios le metió fue buena para ellos. ¿Por qué? Porque trajo Mesías después. Porque ahora se puede explicar, ve lo que pasó allá, ve aquello. Aparte tú vas a ver que en la nación siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel y es lo que el libro de Hebreos va a contar allá en el capítulo 11. Toda la constelación de estrellas que se mantuvieron fieles, aun cuando la mayoría era infiel. Otro texto de la porción está en Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel está allá en el cautiverio y Dios lo trae y lo pone delante del templo. Y cuando Dios lo trae y lo pone delante del templo, Dios le va a explicar a Ezequiel a través de la revelación por qué es que él está en cautiverio. Ezequiel posiblemente nada más fue sacerdote un año, porque él posiblemente no fue sacerdote. Estudió para sacerdote, era hijo de sacerdote, pero no llegó a ser sacerdote nunca. Y es el tipo que tiene la profecía del tercer templo. Y es el profeta que vio la Merkabá, que vio el trono de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Ese es el remanente. Sin embargo, Dios lo lleva allá y le va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué él está en cautiverio? ¿Dónde vio él todo eso? En el cautiverio. ¿Dónde escribió el libro de Ezequiel que leemos ahora? En el cautiverio. Entonces, llegó al cautiverio, ¿por qué? Y era ahí en el capítulo 8 le explica lo que pasó cuando el rey Manasés, que tenía un ídolo que lo puso al lado, en la puerta del templo, un ídolo de acera. Y después vino Josías, arregló la cosa, pero no logró quitar ni limpiar todo completamente. Y al final vino lo que le pasó a ellos. ¿Por qué? Porque aunque hay un remanente, la mayoría estaba en candela. ¿Qué quiere decir entonces este texto que nos está diciendo ahí? Todo se cumplió, que todo. Lo bueno nada más, no, lo malo también se cumplió. Quiere decir que lo malo fue bueno. Porque en Dios, que dice el libro de Romanos que enseña Pablo por allá, porque a los que aman a Dios, a los que andan conforme a sus propósitos, no es para todo el mundo, es solamente a los que andan en la menujá. Todo obra para bien. Entonces, ¿fue para bien de ellos las maldiciones? No, fue para bien del remanente. Los que miraban de lejos la menujá. Los que no la alcanzaron, pero estaban concentrados, iban caminando, buscándola. ¿Eran fieles? Eran más fieles que nosotros, porque todavía nosotros somos fieles para mantenerlo en la menujá. Ellos eran fieles para caminar hacia ella, aunque no llegaron nunca. Eso cansa, caminar por un lugar que tú lo ves de lejos y no se acerca y no se acerca. Yo he estado en lugares de las montañas, en Cuba sobre todo, que me han dicho, mira, la iglesia está allá, el Cantil Un Gallo. Y tú caminas y caminas y aquello no se acerca. Y tú dices, oye, caminé una hora y está en el mismo lugar, no veo que se acerque. Eso es difícil. Así vivieron ellos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la que decirle. Todo se cumplió. Entonces, cuando la persona no está en la menujá, por eso es que en el libro de Hebreos va a decir, por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, despójate de todo lo malo, concéntrate que ya estás en la menujá, lo que esa gente nunca tuvo, tú lo tienes ahora. Y si tú lo tienes ahora, concéntrate en eso. ¿Por qué? Porque al que Dios ama, ahí mismo, en ese mismo texto te dice, al que Dios ama, lo castiga. Y pudiéramos estar en la menujá, no vivir como la menujá, y lo que nos toca, ¿qué cosa es? A ti. Porque es como que Dios, oye, atiende. Amén. Bueno, entonces que Dios le bendiga y que todos los que estén viendo esto perseveren
en esa menúa que nos han regalado. Amén.